Pues para terminar, Ariel. Bueno, pues yo creo que voy a tener una intervención un poco más... Luego tú clausuras. Bueno, yo creo que voy a tener una intervención, creo que más aburrida, en el sentido de que me toca abordar la parte de, digamos, de la mirada de partido político. Y bueno, yo creo que lo que nos ha caracterizado un poco, yo creo que la propuesta de Podemos es que venimos trabajando en una política de escucha activa, generando diálogos con la sociedad que está participando en sus procesos para resolver sus problemas. Y bueno, en este sentido yo creo que, como estamos viendo, aquí tenemos un espacio de debate en relación a un tema que es cruce de dos ámbitos que estamos viendo, que es digamos, esa sensibilidad medioambiental, ecológica, que va tomando fuerza en el mundo urbano, que yo creo que es un fenómeno, en principio, creo que saludable, creo que nos permite avanzar en una reflexión conjunta sobre el desarrollo sostenible y estrategias que debemos pensar, sin lugar a duda, tendiendo puentes entre unas culturas urbanas y rurales que lamentablemente llevan mucho tiempo dándose las espaldas, ¿no? Yo creo que en este sentido pues hemos recogido un poco una serie de sentires y debates sociales que están presentes. También es verdad que por ser la organización joven que somos, estamos en un proceso, digamos, de crecimiento y organización un poco de nuestros debates un tanto acelerado, limitados de recursos, que de hecho hasta hace 2-3 semanas todavía no sabíamos si teníamos que desmontar equipos de campaña para generar equipos de asesoría en parlamentos, o tenemos que volver a la campaña, y en ese sentido pues la readecuación y los espacios orgánicos para estos debates todavía no fluyen como nos gustaría. Y de hecho, pues un poco lo que tengo que, no, como explicación de lo que ha pasado con nuestra PNL, pues yo creo que hay que hacerlo con humildad y con sinceridad, ¿no? En ese sentido yo creo que en buena medida digamos, hay un área específica de medio ambiente que trabaja en nuestra organización, que digamos, fue trabajando esto con las entidades medioambientales del ámbito más urbano. Los que trabajamos un poco en el Consejo Rural, justo en ese momento estábamos preparando, en esas 2 semanas estábamos preparando unas jornadas en el Congreso, y de golpe nos encontramos que se está por presentar una PNL sobre el lobo. Me gustaría indicar claramente, digamos, que esta PNL, que hemos revisado un poco en la discusión esta mañana, y ver un poco que yo creo que tiene contenidos rescatables, que sin lugar a duda no se hace cargo un poco de la parte más digamos, emocional y, digamos, el sentido disruptivo que tiene el ataque al lobo, y en este sentido pues pedir esta protección en todo el espacio nacional pues puede crear esta reacción. A mí me gustaría decir que, de todas formas, esta PNL simplemente fue registrada en la comisión en la que se iba a discutir, ¿vale? Y que, de hecho, los 8 parlamentarios que tenemos en Podemos en la comisión, cuando se decidió qué PNL se votaban, quedó la 5ª en la entrada a la comisión. Y de hecho, digamos, por las fechas que se fueron celebrando las reuniones de la comisión, no se ha llegado a discutir en comisión. De hecho, la propia gente que había presentado la PNL en registro votó otras PNLs que tenían prioridad sobre esta que iba a aparecer, como la actualización de la primera PNL que entró en la comisión por parte de Podemos,
fue la actualización de la Ley de Desarrollo Sostenible del Mundo Rural del 2007, que consideramos que era un marco de discusión transversal para empezar a discutir de manera más activa temas que creemos que tienen que triangular un poco entre toda esta problemática o aspectos vinculados más a la actividad agropecuaria del sector primario, con estas reflexiones que hay que hacer en términos estratégicos sobre un desarrollo rural, donde yo creo que cada vez más la dimensión un poco de sostenibilidad democrática, de cómo tenemos que abrir unas administraciones que hasta ahora, pues yo creo que, bueno, todos venimos insistiendo en cómo son desidiosas, cómo no tienen digamos, oído cuando hace falta tenerlo, o miran por otra parte, o se pasan la patata caliente entre departamentos para abordar temas que, sin embargo, pues evidentemente en este caso yo creo que básicamente son temas que, como plantean la propia COAG, ¿no? es una cuestión de agilidad para poder responder a una serie de daños que, sin lugar a duda, y eso que creo que tenemos un consenso absolutamente generalizado, de que los pagos, digamos, son los ganaderos, como los ciudadanos que se encargan de una actividad beneficiosa para todo el mundo, los que se tienen que, digamos, los perjudicados de un bien común, como es la conservación de una especie que sin duda hay que conservar, pero que evidentemente hay que poner muchos más recursos encima de la mesa para hacerlo bien. Y bueno, yo creo que en ese sentido la discusión dentro de nuestra organización creo que tendrá que avanzar. Me gustaría recalcar un poco que veo que es una cosa que está un poco presente en todas las entidades que están intentando tomarse en serio esta discusión, ¿no? Hoy Blanca lo planteaba para Amigos de la Tierra, un poco que Amigos de la Tierra no ha podido todavía tomar una posición clara al respecto, porque pues tiene una ala más conservacionista y una ala más de ecología estratégica, que piensa, bueno, ¿qué haría más falta de tener? ¿Qué nos perjudica más el medio ambiente? Digamos, que se nos vayan perder ganaderos extensivos, o conservar más individuos de una especie. Bueno, pues yo creo que ahí son discusiones que vamos a tener que seguir avanzando. Yo creo que hoy, ¿no?, tanto el ala un poco más conservacionista como el ala más ruralista de Podemos, creo que hemos aprendido mucho todos, ¿no?, en el sentido de que hemos digamos, oído posicionamientos de las distintas uniones en los distintos territorios, viendo como esto es una problemática muy específica al norte del Duero, que evidentemente requiere una atención, y que en el proceso, en el próximo curso político, yo creo que vamos a atender de manera más activa, y desde el punto de vista más seguir trabajando y recomponiendo un diálogo que es absolutamente necesario. De todas formas, me parece que es también muy importante, si bien hay que reconocer un poco la carga de emocionalidad y todos los elementos un poco incluso ancestrales que se nos despierta en este debate, también no podemos perder de vista que, como todo en política y en este momento en la sociedad de la información, ¿no?, también las imágenes nos provocan, ya sea una colgada en internet o ya sea la voluntad de querer movilizar con una manifestación en determinado momento para determinada cuestión, ¿no? Yo en ese sentido creo que también hay que ser consciente que tenemos unas administraciones en
sobre todo en el espacio rural, que pecan, digamos, de una pasividad para abordar estratégicamente temas que requieren soluciones mucho más complejas, que requieren soluciones mucho más activas, que hay que hacer trabajar mucho más a las estructuras administrativas, políticas, que exige, creo que reacomodar recursos que los hay, es decir, que creo que deberíamos pensar digamos, cómo si tuviésemos una buena regulación de la ganadería extensiva, que la favoreciese, que la potenciase y que la apoyase, posiblemente, digamos, el impacto del daño que causó el lobo lo podríamos ponderar de otra manera, cuando incluso podemos, yo creo, por lo menos de lo que nos cuentan los compañeros de Asturias y de Cantabria, es decir, que incluso hay ciertos manejos interesados, ¿no? Un poco por parte de la administración en agitar un poco el tema del lobo como una bandera, como una agitación un poco de banderas, ¿no? Es decir, para ocultar otros problemas que pueden ser incluso más graves que hay sobre la ganadería, que van desde problemas macro como puede ser el TTIP, como Tratado de Libre Comercio, que eso sí que nos condena la producción agraria de arriba abajo en un plazo más medio que largo, ¿no? O cuestiones también, yo estoy trabajando ahora con ganaderos en Guadalajara que me están pidiendo apoyo por pues realmente unos problemas con la sanidad animal absolutamente salvajes, donde se manda saneamiento de manera disciplinaria a gente porque se pronunció en una televisión y dijo que la PAC podría ser mejorable, ¿no? Es decir, tenemos una situación en la que, bueno, pesan muchas cuestiones sobre la actividad agropecuaria que podrían mejorarse, y que yo creo que eso implica seguir, digamos, siendo conscientes de que hay que seguir en este trabajo de escucha y de construcción un poco de una agenda compartida de trabajo, y creo que cada vez más, al mismo tiempo, ir abriendo espacios de colaboración para generar una coalición que apoye realmente una reforma pendiente hace muchos tiempos en el mundo rural, ¿no? Yo creo que el otro día lo estábamos hablando con Fernando, es decir, que yo creo que realmente, es decir, que todavía son cosas como que todavía no nos hemos planteado ni imaginado, pero que habría que cuestionarse muy de fondo por qué de esos casi 4.000 millones de euros que recibimos todos los años en el pilar 1 de la PAC, el 20% de las explotaciones, que además sabemos que por su tamaño podrían ser rentables en sí mismas, se llevan el 80% de esos fondos, que deberían ser fondos para una reinserción estratégica de un sector que a día de hoy, lamentablemente, pues siguen alimentando pues intereses pues oligárquicos de primer orden, ¿no? Que acaban todos en Panamá finalmente, ¿no? Es decir, yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo para criticar y potenciar un nuevo marco de reflexión estratégica para el mundo rural, un mundo rural, digamos, vivo, que se oriente por la soberanía alimentaria, por la calidad de nuestra alimentación, que debe ser una preocupación estratégica también, porque la mala calidad de la alimentación nos pesa cada vez más sobre nuestros sistemas de seguridad social en las ciudades de manera brutal, ¿no? Y que tenemos que terminar un poco de cerrar esa coalición que puede haber entre la cultura urbana, que amplíe un poco esta conciencia ecológica de una necesidad de pensar las sostenibilidades, ¿no? En términos, digamos, de sostenibilidad ambiental, digamos, de biodiversidad, de lograr aprovechar, pues, por ejemplo, el trabajo de la ganadería extensiva en toda esa, digamos, prevención de incendios en esos pastos que son sumidos de carbono, aprovechar toda esa
dinámica de mantener población fijada en el territorio, absolutamente necesaria para cuidar de territorios rurales que, si se quedan abandonados, se quedan a merced de ser pasibles y no ser sujetos de usos digamos, cada vez más concentrados, y por corporaciones que están comprando, como veíamos el otro día también en el encuentro que hicimos, donde se presentó, donde las entidades, los sindicatos agrarios presentaron en el Congreso el informe sobre el acceso a tierras. Y bueno, estamos viendo cómo tenemos que pelear realmente por una recomposición de un territorio fundamental para pensar nuestro proyecto de país, ¿no? Y que digamos, creo que esa mayor conciencia que va abriendo un poco ese espacio de reflexión ecológica, creo que nos permite pensar un poco en la lógica de la huella ecológica, que siempre termina en el mundo rural, empieza y termina en el mundo rural, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos avanzando. Diría que bueno, más allá de las tensiones que se han un poco generado con esta PNL, que yo creo que en el próximo curso nos pensaremos y tendremos que dialogar mucho más para reelaborarla dentro de un marco de regulador mucho más ambicioso, y esperemos tener la posibilidad de poderlo hacer avanzar. Creo que nos toca pues en este momento pues seguir trabajando en esos puentes que, insisto, yo creo que son puentes que ya están trazados, ¿no? Es decir, yo creo que son puentes que ya están muy apuntados en esa interacción que se está ya dando entre entidades ecologistas y entidades, sindicatos agrarios y entidades rurales dentro de las propias redes. Plataforma rural, la propia plataforma de ganadería extensiva para el ruralismo, donde ya están entidades medioambientalistas y ruralistas que, bueno, en estos momentos de golpe puede haber tensiones, pero que realmente hay una dinámica de sociedad civil virtuosa que activa agendas que están por encima y por delante de una administración que todavía no está a la altura de recogerlas, ¿no? Y bueno, yo creo que nos toca como partido trabajar en esa dirección, y hemos tenido este primer momento así de tensión en esta corta legislatura con presencia de Podemos en el Parlamento, pero posiblemente yo creo que después del 26 de junio podamos hacerlo con más voluntad estratégica de cambio. Rafa, bueno, si quieres. La verdad que agradecer el trabajo que se ha hecho para hacer este encuentro, reconociendo nuestra propia debilidad. Es decir, sería absurdo que nosotros viniéramos a dar lecciones de nada, ¿no? Creemos que lo importante de este encuentro ha sido poder abrir un espacio de diálogo. Y abrir un espacio de diálogo porque estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Estamos hablando de cosas que lo determinan el PAN a mucha gente, que son un sector económico estratégico para nuestro país, que determina la existencia o no de soberanía alimentaria, que es algo que en el futuro va a ser uno de los elementos claves a la hora de plantearnos si queremos construir un país o no. Yo creo que eso es una de las cuestiones que tenemos que tener claras, que en estos momentos nosotros tenemos una deficiencia. No vamos a esconder la deficiencia que tenemos, que es una visión excesivamente urbana de muchas cosas, y que necesitamos aprender muchas cosas y necesitamos muchos espacios de diálogo con las organizaciones agrarias, con las organizaciones ganaderas y también con la gente que está trabajando en el mundo ecologista, ¿no? Y yo creo que eso, el ser capaces de encontrar esos espacios de diálogo a la hora de abordar contradicciones, porque cuando nos encontremos con los problemas no pensemos que no va a haber contradicciones las vamos a tener, el problema es cómo las resolvemos, y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar. Es
Es decir, tenemos que trabajar como generamos espacios en los que la gente que está trabajando en líneas de sostenibilidad y de conservación se puede encontrar al mismo tiempo con la gente que está manteniendo sectores económicos que están siendo como estratégicos para un país, que están siendo machacados por un modelo económico que lo que plantea es acabar con el mundo rural porque le sobra. Es decir, en este modelo que comentaba antes Ariel, de imposición del TTIP, de imposición de un modelo globalizado en el que a lo que se basa el agronegocio, pues evidentemente hay un planteamiento de desertificación del mundo rural. Y eso tampoco es sostenible. Y eso ataca directamente la sostenibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos intentar trabajar en la construcción de ese modelo? Que a veces algunos traspiés, y no hacer las cosas excesivamente bien y hacerlas regular, pues ayudan también a aprender, ¿no? Y había alguien que decía que cuando alguien mete la pata lo más difícil es sacarla, ¿no? Bueno, pues hay que aprender a sacarla, ¿no? Yo creo que la mejor manera de hacerlo es generando este tipo de espacios que permitan, por una parte, que todas las voces se encuentren, porque la defensa del medio rural hoy yo creo que es un interés tanto desde el punto de vista del ecologismo social como desde el punto de vista de lo que representan las producciones agropecuarias de nuestro país, que están en riesgo, y hay que decirlo claramente, están en riesgo, están amenazadas por el agronegocio y por las transnacionales, y tenemos que encontrar un camino. Bueno, pues supongo que esto probablemente este encuentro no haya encontrado las respuestas y haya abierto más preguntas, ¿no? Pero si esas preguntas las podemos empezar a compartir, podemos empezar a tener preguntas compartidas para encontrar soluciones compartidas, yo creo que merecerá la pena, y no me puedo